Bueno, entonces voy aquí al pie de página, documentos del curso. De aquí entonces informe técnico y ahí van a encontrar los diferentes avances. Ya habíamos hecho el avance 1, que este fue el avance del informe técnico que entregamos hace como 15 días. Entonces sería este, avance 2 y aquí está. ¿Listo? Les voy a copiar de todas maneras el enlace y se los voy a compartir por acá por la sala de chat. Un momentico, yo le quito la falta. Listo. ¿Quién me iba a preguntar? Profe, yo tengo una pregunta. Ajá. Basado en lo que enviaste el correo de lo que debemos de entregar, ¿cierto? Yo me puse a revisar la rúbrica porque pues estoy haciendo el trabajo en base a la rúbrica Sí. y en la rúbrica nos dice que hay que hacer caja transparente, caja negra y árbol de Funciones y funciones y medios. medios, Ujú. ¿cierto? Entonces pues eso no lo mencionaste en el correo, entonces Ya, por ahí eso. pues Entonces, permítame un segundito. Yo cierro este tema aquí y entonces ya hablamos de la entrega individual. Por eso les digo que es que están como impacientes porque todos me están preguntando a la vez aquí por el chat varias cosas. Entonces ya vamos a hablar y por qué no se los puse allí. No es porque no lo vayan a, o sea, no tenga que entregarlo, sino que la idea es que eso lo hagamos durante esta clase, ¿sí? O sea, que eso lo construyamos acá. Entonces, pregunta aquí como para cerrar esta parte. La entrega de la semana 12, la entrega grupal de la semana 12, es decir, el segundo informe del avance, el segundo avance técnico del informe, ¿lo tienen claro? Hasta allí no hay inquietudes. La pregunta de ese informe 12, o sea, de la semana 12, entonces, ya tenemos una parte, vos dijiste de esa rúbrica, es entregar como desde a partir de donde dicen que meter todas las ideas de cada grupo, de cada Aquí, persona, ¿verdad? sí. O sea, ustedes Ah, ok, tienen listo. hasta aquí, hasta las ideas ganadoras ya lo tienen. Ujú, Lo que hay que hacer nuevo es básicamente la aplicación de la metodología del AHP para las cinco sí. alternativas, cinco o seis alternativas dependiendo del número de integrantes. Entonces aplican un método AHP entre todos, listo, para seleccionar una de Ah, ok, las ideas ganadoras. Después ok, de que listo, aplican profe. este, entonces lo que hacen es la evolución de esa alternativa que resultó seleccionada, entonces pues digamos que le hacen innovación, ¿sí? Miran qué le pueden mejorar y no sé qué. Entonces con las mejoras y todo eso presentan los dibujos y presentan los dibujos nuevos de lo que le metieron pues a la alternativa de la misma manera que van a hacer la entrega hoy y el análisis funcional que es caja negra, caja transparente y árbol de funciones y medios y listo. Se pueden basar obviamente en los que resultaron, en los que tienen de la alternativa seleccionada, pero obviamente con las mejoras pues cambiarán algunos detalles, listo, pero es básicamente lo mismo. Básicamente es hacerlo lo que vamos a entregar hoy, pero en grupo, prácticamente, ¿no, Exactamente, profe? con las alternativas de Listo, todos, profe. correcto, exactamente. Ok, listo, profe. Gracias. Listo, eso, mejor no lo puede haber dicho el compañero. Es básicamente lo mismo que van a hacer hoy, solamente que en todo el grupo, con las alternativas que cada uno seleccionó de su proceso. Listo, entonces ahora sí voy a empezar a responder preguntas sobre la entrega de la semana 11, es decir, la entrega de hoy. Cuando ustedes me vayan a enviar cosas para revisión, traten de hacerlo por lo menos con unos 2 o 3 días de anticipación eh, antes de la clase, ¿sí? Porque si ustedes me lo mandan el viernes, digamos a las 6 de la tarde, pues ya el viernes a las 6 de la tarde yo ya no me voy a dar cuenta y entonces usted se viene el sábado sin la corrección, mientras que sí hay que tener en cuenta pues que yo también tengo otros cursos, tengo otras actividades, tengo otra. Entonces traten de camellarle a eso en los primeros días de la semana para que por ahí miércoles o jueves, pues por tardar, me estén enviando de pronto las cosas a revisión. Ojalá antes, si lo pueden hacer el lunes o martes, pues estaría súper bien, porque tengo yo como más tiempito de poderles responder, porque a veces me escriben varios y a todos no les alcanzo a responder.
Entonces, para poder que ustedes obtengan una buena retroalimentación, porque eso así encima el viernes pues a las 12 de la noche para el sábado a las 7 de la mañana está como complicado. Entonces les dejo esa recomendación. Entonces ahora, entonces vamos a hablar acerca de la entrega de los puntos de hoy. ¿Listo? ¿Quién iba a preguntar algo? Yo, profe, ¿cómo estás? Bien, cuénteme. Eh, profe, pues le quería preguntar acerca de la entrega. Como usted dijo que se tenía que entregar pues el día de hoy la individual. Bueno, entonces vamos a ir punto por punto de la rúbrica. Permítame un segundito, yo abro la rúbrica para que ustedes la vayan viendo. ¿Quién fue el que entró ahorita? Ah, Camilo Millán. Listo. Espérame un momentico, yo le quito la falta al hombre. Bueno, entonces me voy a ir acá con este tema. Bueno, lo primero, esto de la formulación del concepto de proyecto, se supone que es la parte grupal, sí, todo este aspecto que está en azul, es la parte grupal que ya ustedes vienen trabajando desde hace 15 días. Y eh, pusieron, digamos, dentro de la entrega del informe técnico de la primera parte. Entonces, ya esto lo tenemos todos. ¿Listo? Ya les había hecho algunos grupos, algunas correcciones la semana pasada, bueno, todo el rollo. De todas maneras, ahorita, bueno, de hecho, al final de la clase pasada les dije como una manera de redactar, de redactar ese concepto de proyecto, de acuerdo a los ítems en la composición de ese concepto de proyecto. Listo, entonces de aquí para abajo lo que viene es la parte de lo que deben presentar. Yo les dije, vamos a hacer una presentación de PowerPoint que tenga estos dos ítems. El planteamiento conceptual de diseño, o sea, el concepto de diseño, presente en lenguaje gráfico y semántico, y la aplicación de la metodología del método AHP. Entonces, bueno, voy desde aquí. Presentar 4 ideas creativas y diferenciadas de las demás del grupo, representadas con toda la información para explicar dichas ideas en función del concepto. Lo que vamos a hacer con esto es básicamente un desarrollo gráfico de las ideas. Entonces, cada uno de ustedes se va a sentar a hacer los bocetos de las diferentes propuestas que ustedes tienen. ¿Listo? De esas ideas, entonces, digamos que las van a describir de forma general. Cuando yo les digo de describir en forma general, estoy hablando de aspectos que se entienda cuál es la forma del producto y, digamos, su contexto, cómo se utiliza, cómo se usa, ¿sí? Ese tipo de cosas. Entonces, como es un boceto general, básicamente es una vista que evidencie cuál es la forma, donde usted le puedan señalar sus partes, es decir, que sea fácil de entender. ¿Sí? Por aquí entra tal cosa, esto se abre, esta parte de aquí entonces se fija al suelo o a las paredes, por aquí se prende, aquí se reemplaza tal cosa, por aquí se sacan los residuos, no sé qué. O sea, que ustedes puedan como explicar brevemente pues con esos bocetos todo eso. Les decía yo que para que sean claros, porque todo el mundo vi que por ahí algunos pues me están mandando como el tema de las ideas, hay unas ideas muy buenas, pero y aquí pues quiero como entrar a explicarles qué es lo que normalmente pasa en el curso. En la autónoma son muy buenos, la gente de ingeniería es muy buena para resolver problemas desde el punto de vista técnico. Es decir, ustedes son muy duros, inclusive desde los primeros semestres, a empezar a resolver cómo son los productos desde el punto de vista de las partes que lo conforman y los mecanismos. No, que es que yo voy a utilizar un Arduino y que el Arduino hace tal cosa y no sé qué,
y aquí va un filtro y aquí va tal cosa y esto, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista técnico, usted ya tienen las propuestas resueltas. Eso es lo que normalmente pasa. Pero ustedes tienen que entender también que un producto no solamente la hace la parte técnica, sino también los aspectos relacionados al uso y al contexto. Entonces, yo no puedo hacer un producto que se convierta para los usuarios en un proyecto de carpintería y en un proyecto de bricolaje, ¿sí? Donde entonces lo mando a Home Center a comprar 10 metros de tubería de PVC y tiene dos ceguetas y pegante de PVC y cinta de no sé cómo y soldadura de tal cosa y un soldador y 4 taladros y tal. No lo puedo mandar a comprar ese montón de cosas porque el proyecto debe ser un producto que sea fácil de instalar, fácil de implementar, sí debe tener, todos los productos deben tener ese tipo de características. Entonces yo no puedo poner a la persona a romper las paredes para meter una tubería o a subirse al techo de su casa para conectarlo con un tanque que recolecta agua. Entonces, no, o sea, eso tiene que ser un producto que simplemente la persona lo sacó y ya está listo para usar, que la instalación sean pocos pasos. Entonces, sobre la forma, traten de pensar cómo esa forma se relaciona con el contexto, porque eso va a estar dentro de la cocina, o eso va a estar dentro de la casa, o eso va a estar en el campo, o eso va a estar, bueno, o sea, traten de mirar cómo el contexto está afectando o podría afectar la forma de ese objeto. Y bueno, cuando hablo de la forma me refiero a los colores, a la utilización de materiales, a los acabados. Pues si es un objeto que va a estar afuera de la intemperie, pues traten de pensar que eso debe estar realizado en algunos materiales que sean resistentes a la intemperie, ¿sí? Al agua y al sol. Que los colores estén de acuerdo, digamos, al contexto que se genera. Por ejemplo, si eso va a estar dentro de la casa, pues entonces, si yo estoy hablando que es una casa de estrato 4, que tiene buenos acabados, pues que no es lujosa, pero tiene buenos acabados y no sé qué, pues si usted vive en una casa de estrato 4, pues no le gustaría meter un objeto bien feo a su casa, no, una cosa que esté de acuerdo o acorde, digamos, con las diferentes, eh, digamos, los colores de las paredes, y que, sí, entonces hay que hacer como una investigación pequeñita de, bueno, cómo es más o menos una casa de estrato 4, de qué dimensiones son las cocinas, ¿sí? Que ustedes ven que las cocinas de los apartamentos son muy chiquitas, y si usted está planteando meter, digamos, un tarro de 4 metros por 5 metros, pues más o menos o entra el producto o entra usted, pero las dos cosas no caben en la cocina. Entonces, ese tipo de cosas deben tener en cuenta sobre la instalación, sobre cómo luce el producto, sobre el contexto en el que va a estar, para que los objetos no sean cosas altamente funcionales, pero, o sea, sean cubos altamente funcionales, ¿sí? Porque la parte formal la resuelven normalmente los estudiantes como si fueran formas geométricas básicas, cubos o cilindros o esferas, ¿sí? Entonces se pierde ese aspecto formal que es tan importante a la hora del contexto, de entender el contexto donde va a estar ese producto y sobre todo de la función, porque recuerden que hay algunas cosas que están asociadas a la función. Es como si, por ejemplo, en la ingeniería en Ferrari se dedicaran a hacer el motor súper bien, pero el carro por fuera sea todo cuadrado, sea un Chevy Taxi, pues. ¿Sí? Entonces no tendría sentido. Obviamente todo debe ir con el mismo concepto. Entonces, en este punto piensen en la forma mucho y que esa forma está obedeciendo no solamente a los aspectos técnicos, sino también al uso, a la interacción con la persona y al contexto, es decir, dónde va a estar puesto. Entonces, piensen en eso. Después de que ustedes tienen los bocetos generales de las ideas, entonces van a hacer la aplicación del método AHP. Entonces van a escoger 5 criterios. Ya voy a hacerles una pregunta aquí para tener retroalimentación y que ustedes, saber que ustedes tienen esto claro. Entonces van a establecer 5 criterios a través de los cuales van a comparar las alternativas que ustedes tienen para elegir una. Bien,
y después hacen todo el proceso de, de la HP, es decir, el proceso de sintetización, bueno, primero el proceso de comparación a través de la tabla esta de juicios verbales que tiene la calificación de 1 a 9. Entonces, cuando ustedes comparan las diferentes alternativas, pues le asignan un número de 1 a 9, y cuando es la segunda vía, entonces el inverso. Y luego, después de eso, recuerden que los criterios se comparan con respecto a ellos mismos en función del objetivo principal, que es la creación del objeto. Entonces, bueno, voy a abrir preguntas allí porque la conclusión, digamos, de este método lo que debe arrojar es que una alternativa de las que ustedes tienen es la que sea la alternativa ganadora de manera individual. ¿Listo? Entonces voy a abrir proceso acá, preguntas aquí. ¿Qué preguntas específicamente hablando tienen acerca de la metodología AHP que están implementando dentro de sus propuestas? Pues, profe, yo personalmente, pues, le hice, pues, mirando ese video de la clase 9, Ajá. pero pues, no sé si me haya quedado buena, Listo. más que Aquí, todo, pero pues, vale. Entonces, aquí la hace toda clave, completa. entonces, espera un momentico. Aquí la clave del éxito para este tema del AHP, o sea, me estoy refiriendo, digamos, a la parte cuantitativa, porque la parte perdón, la parte cualitativa, porque la parte cuantitativa, esta sí es muy fácil, pues eso es el simplemente a saber hacer los cálculos y listo. Entonces, de todas maneras, ahora le echamos una revisada. La parte clave está aquí en establecer los 5 criterios. Entonces, comencemos con usted para que empecemos a ver los criterios. ¿Qué criterios seleccionó usted? Y de hecho voy a Pues buscar yo puse aquí 5 del árbol de objetivo. Ajá. ¿Cuáles son los criterios que generó? O sea, si son los mismos Lo del árbol de puedo, objetivo, ¿cuáles objetivos seleccionó? listo, ¿lo comparto Sí, o los sí, digo? dale, dale. Si tenés, pues pensé que de pronto estabas, o sea, no lo tenías ahí a la mano, pero si lo puedes compartir, dale. Listo, ahí estoy viendo tu pantalla. Entonces, mostrame los 5 criterios que escogiste. Pues ahí vi que tenés silencioso, fácil de trasladar y que otro. Ah, ya, listo, ya. Fácil de trasladar, que sea resistente y que sea silencioso. Que mantenimiento es que sea de fácil mantenimiento. Sí, fácil mantenimiento, fácil de usar, silencioso, resistente y fácil de trasladar. Listo. Bueno, entonces de entrada ya te digo, esos criterios están bien porque todos son objetivos. Entonces, lo primero que ustedes deben tener en cuenta es, cuando ustedes van a hacer la selección de los criterios de comparación, deberían ser criterios, primero, que cumplan todas las alternativas. Por ejemplo, si yo estoy haciendo 4 alternativas o yo tengo 4 ideas de diseño, pues debería escoger criterios que sean comunes a esas 4 alternativas, porque no tiene sentido comparar eh, las alternativas con un criterio que no sea común a todas. Por ejemplo, la alternativa número 1 y número 2 se pueden trasladar. Entonces yo las puedo, por ejemplo, comparar con el objetivo, perdón, con el criterio fácil de trasladar. Pero si las otras dos no tienen la característica de que sea fácil de trasladar, pues entonces quiere decir que no van a tener calificación. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, deben ser criterios comunes a todas las alternativas. ¿Listo? Entonces, número 1, eso. Escojan criterios que sean comunes a todas las alternativas para que se pueda generar una comparación. Segundo, deberían ser criterios que se puedan alcanzar por esas alternativas. ¿A qué me refiero? A que los criterios, y por eso les decía la clase de la semana 9, que los objetivos caben aquí, o sea, los mismos objetivos que ustedes generaron del árbol de objetivos les servirían como método de comparación, o sea, como criterio comparativo,
porque son criterios que deben alcanzar las propuestas. Recuerden que el objetivo se define como lo que el diseño, lo que el producto debe llegar a ser. Entonces, vamos a comparar cuál de las alternativas cumple ese objetivo, ¿sí? Cumple esa propuesta de proyecto, de diseño, cumple ese objetivo de proyecto, de producto, perdón. Entonces, estos 5 están bien. Ahora, ¿qué es lo que pido yo en la entrega? Si ustedes me hacen la propuesta de estos 5, de estos 5 criterios como objetivos, explíqueme qué significa cada uno. Por ejemplo, ¿cómo hizo Camilo para comparar las alternativas con el criterio fácil de trasladar? O sea, ¿qué significa para vos que las propuestas sean fáciles de trasladar? Que sean pequeñas, o sea, ¿qué características comparaste en las alternativas para que fueran fáciles de trasladar? Pues primero que todo, para fácil de trasladar, lo hace más que todo en materiales. ¿Sí me Ajá, entiende? Entonces, por ejemplo, el fácil de trasladar en el prototipo uno yo había dicho que era una implementación de tuberías y todo eso. Y ajá. en el otro, pues es como una adaptación para una hidrolavadora. Entonces, pues en fácil de trasladar, por eso puse que el prototipo 2 era más importante que el otro. Ujú. Sí, claro, ya Entonces, cuando lo comparaste en la escala verbal, en la ajá, escala de juicio verbal, listo, se entiende. Entonces, bueno, exactamente. Entonces, en ese caso, Camilo bien. Camilo está bien allí, ¿por qué? Porque mire que él le está dando un sentido a fácil de trasladar y en este caso lo está comparando con respecto al tema de cómo el producto se fija bueno, en este caso a las lavadoras o la función final que tiene. Entonces, pues uno es como más estático que el otro, es lo que le entiendo. Entonces, de acuerdo a eso, él está generando eso. Entonces, ¿qué es lo que pretendo yo con los 5 criterios? Cuando ustedes cojan los 5 criterios, pues hay unos que son muy fáciles de entender. Por ejemplo, el hecho de que sea silencioso, pues eso es obvio que es cuál de los dos dentro de su proceso puede hacer menos ruido. Entonces, si yo a uno le tengo un motor, pues de un motor diésel y el otro funciona con energía, pues yo sé que el más silencioso pues es el de energía. Entonces ahí no hay mucho que explicar. Pero hay algunos objetivos que sí, o algunos criterios pues que escojan ustedes en la comparación, que sí requieren como de saber qué es. Entonces básicamente lo que yo estoy pidiendo en ese punto es que después de que escojan los criterios, me digan cuál es el punto comparativo, o sea, cuál fue digamos, el criterio, o sea, que me expliquen qué parte de ese criterio utilizaron ustedes en comparación. Les voy a poner un ejemplo aquí. Juliet, una compañera de ustedes de aquí del curso, me escribió acerca eh, me mandó una propuesta. Profe, yo quiero escoger estos 5 objetivos, pero estoy como medio perdida en el tema porque no sé si sirvan o no sirvan. Entonces Juliet, dentro de los criterios que me mandó, no solamente me había mandado algunos objetivos, sino que me había mandado funciones. Entonces, desde el punto de vista de escoger las funciones, pues escoger la función como criterio comparativo puede llegar a ser válido en el momento en que las propuestas todas tengan la misma función o las mismas funciones, pero recuerden que las funciones varían dependiendo obviamente de las diferentes propuestas que se tengan. Entonces yo lo que dije es, tratemos de seleccionar más que funciones, objetivos, es decir, vamos a coger esas funciones y vamos a tratar de interpretarlas como objetivos. Entonces yo le dije a ella, le di esta sugerencia y le puse como ejemplo. Entonces, el método HP debería evaluar cuál de las dos propuestas que usted tiene es, uno, ambientalmente benigno. Entonces, cuando yo escojo como criterio comparativo ambientalmente benigno, desde el punto de vista que descontamine el agua después del proceso de la fermentación del café. Entonces, me estoy refiriendo a este objetivo, pero este es el criterio comparativo. ¿Sí? Yo voy a comparar cuál de las propuestas es más ambientalmente benigna. Ah, bueno, pero ¿qué es lo que tengo que pensar allí para poder saber cuál de las dos es más ambientalmente benigna si es que yo no he definido qué es ambientalmente benigno? Entonces defino primero qué es ambientalmente benigno de acuerdo a mi proyecto.
Entonces, ambientalmente benigno es que descontamine el agua para después del proceso de fermentación del café. ¿Quién iba a preguntar algo? Que por ahí vi que levantaron la mano. Yo, profe, que Sí, si pues, ahorita después de Camilo podemos revisar el mío. sí, listo, Sí. no hay problema. Listo, entonces, bueno, ambientalmente benigno es un criterio comparativo. Entonces yo voy a comparar cuál de mis dos alternativas, mis tres, mis cuatro, bueno, las alternativas que yo tenga, cuál de las cuatro alternativas es más ambientalmente benigna con respecto a la función de descontaminar el agua después del proceso de fermentación del café. Listo, ¿cuál de las dos es más eficiente? Ah, claro, pero es que eficiente es un criterio que es muy subjetivo. ¿Por qué? Porque lo que es eficiente para mí puede que para otra persona no sea eficiente. Entonces, esto es lo que yo les pido que me expliquen. ¿Cuál es la definición de ese criterio según usted para poder haber comparado las alternativas? Entonces, por ejemplo, eficiencia en términos de qué? Al permitir devolver las aguas tratadas al cauce normal de las fuentes hídricas. ¿Listo? Entonces ya, cuando yo entiendo qué es eficiente para usted desde la comparativa, yo puedo entender ya cuál de las dos es más eficiente y adicionalmente puedo conocer o entender cuál es la característica que está haciendo innovadora o especial esa propuesta que al final ganó. ¿Listo? Porque se supone que es la que es ambientalmente benigna, o sea, de todas las propuestas es la que es más ambientalmente benigna, más eficiente, más efectiva, más de uso industrial y más fácil de usar. ¿Listo? Entonces, mire, lo que yo les pido es dame un segundito, Juan Camilo, cuando presente los criterios, explíqueme qué significan los criterios. ¿Listo? Simplemente es eso. Hay unos que son muy obvios, de todas maneras lo colocan allí pues lo que es obvio, pero hay otros que no son tan obvios, entonces a mí me gustaría saber cuál fue el motivo por el cual ustedes compararon ese tema. ¿Listo? Entonces, por acá está ese tema de la comparativa. Creo que lo pueden tener ahorita más claro. Perdón un momentico, ¿Juan Camilo está conectado o no? Cuides. Un momentico, yo miro por acá. Ah, no. Listo. Entonces, bueno, entonces que esta parte, cuando Camilo escoge fácil de trasladar, resistente, silencioso, mantenimiento y fácil de usar, listo, ya escogió los 5 criterios, simplemente explíqueme qué es cada uno, qué es fácil de trasladar, qué es resistente, qué es silencioso, qué es mantenimiento y qué es fácil de usar, listo. Y después lo que hace es lo que están viendo ahí, que es la aplicación de la metodología del AHP. Entonces ahora, en la metodología de la AHP, quiero ser claro acá, y es que no me van a presentar todas estas tablas. Estas tablas obviamente ustedes las tienen que hacer pues para poder obtener los resultados, pero dentro de la presentación no las van a poner. Simplemente dentro de la presentación van a colocar el gráfico que tiene todos los valores. Con el gráfico me refiero a este. Perdón, un momentico, les muestro aquí. Me refiero a este grafiquito, sí, que tiene todos los valores. Mejor dicho, lo que ven ustedes en esta diapositiva del método AHP es lo que me van a presentar. Profe, Los 5 criterios, dame un segundito ya, exactamente. Es correcto. Entonces, perdón un momentico, Camilo, les muestro aquí para que ustedes sepan. Listo, me refería a esta diapositiva. Bien, entonces en esta diapositiva donde están todos los valores, aquí deberían haber los 5 criterios y en este caso las 2 propuestas, ¿sí? Entonces 5 criterios que ustedes me explicaron más las 2 propuestas.
y al final está la sumatoria, pues, de todas las vías, con los resultados. En este caso solamente serían dos, porque son solamente dos propuestas. Entonces, ¿qué porcentaje, digamos, fue el de la alternativa ganadora? Bien, pero, ojo, lo adicional que les voy a pedir es la interpretación de por qué la alternativa ganadora resultó ganadora. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a los criterios, por ejemplo, Camilo, si quiere me vuelve a compartir pantalla, un momentico, ya le... Listo, para que lo miremos en la entrega tuya. Exactamente, entonces mire, por ejemplo, Camilo ya ahí tiene el AHP. Entonces él dice allí que de acuerdo, mire, de todos los criterios, fácil de trasladar, resistente, silencioso, fácil de mantenimiento y fácil de usar, digamos, el que más valor tiene, dice que es el fácil de usar, que tiene el 34%. Eso en función, obviamente, del objetivo principal, que es desarrollar un objeto que purifique el agua. Bien, entonces que sea fácil de usar, un 34%. Y mire que el hecho de que sea resistente y silencioso tienen un 25%. Entonces esos son los segundos criterios más altos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuál de las dos alternativas al final, después del proceso de hibridación, te generó el método? ¿El 1 o el 2? La alternativa El 2. 2. Ajá, con un Ah, 68, con un 69%, pues si redondeamos. Entonces, mire, en un 69%, mostrame otra vez la tablita anterior. Exacto. En un 69%, mire que el prototipo 2, perdón, te voy a pedir solicitud allí para... Listo. Entonces, mire, en un 69% el prototipo 2 fue el que resultó seleccionado. Entonces, le cambio el color a esta vaina. Listo, pero entonces vamos a ver qué características tiene ese prototipo 2 que hicieron que resultara ganador. De acuerdo a, mire, fácil de usar, mire que este tiene un 87% acá. Entonces, ¿por qué tiene un 87%? Camilo, ¿cuál es la característica de este prototipo 2 que la hace fácil de usar? eh, Porque en el momento en el que estamos haciendo la evaluación, o el que yo hice la evaluación, el fácil de usar era porque la adaptación era solo como decir, como otra llave que se le colocaba al tanque, mientras que el otro tendría que, como decir, romper toda la casa, pues para hacer las tuberías que yo le había dicho anteriormente. Ajá, ok. Listo, entonces Entonces, mire, por ejemplo, eso es una razón válida. Y como tenemos que este criterio es digamos, el principal a la hora de cumplir este objetivo, entonces de ahí puede salir la conclusión. Mire, como este criterio que es fácil de usar es el primordial o es el más, digamos, el que más importa, pues la característica que está mandando la parada en este caso es que eso es más o menos un producto plug and play. ¿A qué se refiere eso? Yo saco el producto de la caja, lo conecto a la tubería y está listo para usar. ¿Listo? Entonces, esa característica hizo que fuera ganador. Dentro de estas dos, entonces vamos a ver cuál es la característica. Este tiene un 20% y un 80%. Entonces, mire, que sea silencioso. Se supone que la opción, en este caso el prototipo 1 es más silencioso porque tiene un 80%. ¿Qué característica hace que el prototipo 1 tenga un 80% en términos de que sea silencioso? O más bien, ¿por qué el prototipo 2 no es tan silencioso como el prototipo 1? porque el prototipo 2 pues lleva la bomba y el otro va directamente a la tubería. Entonces, el motor, el de la bomba, pues va a hacer algún ruido y pues el otro no. Ok. Cuando te referís a la bomba, es la bomba que saca Que saca otra vez como decir el agua al tanque. ya, listo. Ah, bueno, bien. Listo. Entonces, en este caso, mira que, por ejemplo, si encontramos aquí que el prototipo 1
tiene la característica de que es silencioso y de acuerdo, digamos, al proceso que vos estás llevando a cabo, eso tiene un 25% de importancia, que no es nada despreciable frente a un 34, pues porque son cifras que son muy similares, es decir, se llevan 9 unidades de diferencia. ¿De qué manera? Aquí es donde surge, digamos, la conclusión del método AHP. ¿De qué manera, por ejemplo, yo puedo hacer que el prototipo 2 tenga la característica del prototipo 1 que es silencioso? O sea, ¿cómo puedo implementar esto? Digamos, si aquí lo que se sabe es que este dio 20 porque esto tiene una bomba, ¿de qué manera puedo yo colocar, por ejemplo, una bomba que no haga ruido? Por ejemplo, una bomba eh, eléctrica, ¿sí? Por decir algo. Entonces, una bomba eléctrica no haría ruido y llevaría a este prototipo 2 a que fuera tan silencioso como el prototipo 1. Entonces, en este caso, lo que estoy tratando de hacer con el método AHP es identificar las características que son relevantes en ambas propuestas para que la alternativa que resultó seleccionada pueda tener lo bueno de las otras. No sé si me hago entender. Entonces, empiezo a evaluar esto y lo que van a hacer es redactar como conclusión cuáles son los detalles que hicieron que la alternativa ganadora resultara seleccionada, pero también cuáles son los detalles que las otras alternativas tienen para poder vincularse a esa alternativa, o sea, que yo los pudiera vincular. Ojo, como concepto, porque no es que entonces si Profe, este utiliza una bomba, entonces yo le voy a quitar la bomba para dejar que suene porque este no utiliza bomba, no, es como concepto. ¿Qué es lo que hace al prototipo 1 silencioso? Pues que no utiliza una bomba, es decir, se evita el ruido de la bomba. Entonces aquí, si esto utiliza una bomba, ¿cómo puedo hacer yo que esa bomba sea tan silenciosa como el prototipo 1? Porque esa característica fue importante en la hibridación de esta alternativa. ¿Listo? Entonces ese es más o menos el panorama. Ahora sí, ¿qué me iba a preguntar? profe, por ejemplo, lo que tenemos que hacer entonces, según lo que te entiendo, es que cogemos el valor que nos da, digamos, de la comparación del prototipo con el criterio y redactamos, digamos, en el caso de que sea fácil de trasladar, con el prototipo 1, 0,2. Entonces, ¿por qué dio 0,2? O sea, bajo el criterio que nosotros tenemos. Correcto. Pero en función Y de la así alternativa seleccionada, en función de la alternativa seleccionada. A lo que me refiero es que, mire, yo lo que estoy analizando aquí es cuál de los 5 criterios de todos estos que usted ve aquí son los más importantes. Tenemos este que es 34%, este que es 25% y este que es 25%. Ustedes pueden escoger 2 o 3, los 2 o 3 que sean más altos. En este caso escogí 3 porque pues este y este tienen el mismo valor, ¿no? Pero en ese caso, entonces yo escojo, digamos, las dos características principales. Y miro en esas dos características, en teoría uno podría saber cuál de las alternativas fue la que resultó seleccionada, porque si en esas dos características tiene una calificación superior, quiere decir que por eso fue seleccionada. Entonces, por esa razón fue seleccionada y lo que tengo que hacer es explicar por qué esa característica, o sea, qué cualidad o qué atributo está haciendo que esta alternativa esté cumpliendo esta característica. Entonces la explico como conclusión. Pero mire que aquí sucedió algo interesante y es que en el segundo objetivo, que era que sea silencioso, venga yo borro un momentico las anotaciones, en este objetivo que era silencioso, que es un objetivo importante, mire que aquí esta alternativa, es decir, la alternativa seleccionada, es menor a la otra alternativa. Entonces, si yo digo, bueno, si esto es una característica importante, a mí me gustaría que la alternativa seleccionada pudiera tener las características de esta. Porque mira que esta tiene un 80%, esta tiene un 20%. Entonces, ahí precisamente la conclusión se da en, bueno, ¿cómo puedo lograr yo que este prototipo pueda tener las características buenas de este prototipo, conceptualmente hablando? Entonces, como les decía, si esto aquí utiliza una bomba y fue lo que hizo que no fuera silencioso por el ruido del motor, entonces,
¿cómo puedo yo con esta característica que ya evalué hacer que se convierta en esta? Entonces utilizo un tipo de bomba que no genere ruido. ¿O qué otra alternativa a una bomba tengo que sea más silenciosa que un motor? Entonces empiezo a investigar para evolucionar de manera innovadora eh, la siguiente propuesta que voy a generar. Es decir, cómo esta propuesta va a cambiar de acuerdo a este análisis. Esa es la conclusión. Cómo la propuesta ganadora puede evolucionar de acuerdo al análisis que ustedes están generando de acá. ¿Listo? Entonces, ¿soy claro con eso? Entonces, póngale cuidado. Me presentan los 5 criterios. ¿Qué significa cada uno de los criterios? Es decir, ¿cuál fue la manera en que los compararon? ¿Recuerdan lo que les decía? Resistente. Bueno, resistente en términos de qué? En términos de la intemperie, en términos del trato, en términos de golpes, en términos de caídas, en términos de qué. ¿Listo? Entonces explican cada uno de los 5 criterios. Después me muestran este árbol completico, así con los números. Y finalmente, después de esto, me muestran el cálculo final, ¿sí? Como la sumatoria de este número por este de acá, más este número por este de aquí, más este número por este de aquí, más este número por... Sí, como los detalles y luego este número por este de aquí. ¿Y cuánto les da eso? O sea, para saber cuál de las dos resultó ganadora. Y después de eso, entonces me van a escribir la conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Pues lo que les estoy diciendo, o sea, ¿cómo ven ustedes este prototipo en sus características y cuáles características de este pueden implementar para que esta alternativa sea mejor? Ok. Listo, Entonces, cuénteme. en términos de eso se mete en la presentación, en las Sí, diapositivas. lo que les estoy diciendo es lo que va en la presentación. O sea, ¿qué es lo que no van a meter de la HP en la presentación? Todas las tablas de calificación y los cosas. O sea, las deben tener, guárdenlas. Porque si de pronto yo veo alguna inconsistencia o algo, entonces yo ya les digo específicamente, listo, ¿por qué esto les dio tanto? Entonces ya usted va a demostrar con las tablas lo que sea. Ya, pero eso no va en la presentación. La presentación solamente va este gráfico, la conclusión y qué significan cada uno de los 5 criterios. ¿Listo? Entonces, ¿estamos claros ahí? Listo, profe. Bueno, Sí, hasta ahí. Sí, profe. listo. Entonces ya se la tienen clara ahí. Bueno, entonces vamos a seguir con el siguiente punto de... bueno, ¿alguna pregunta en relación al tema de cómo seleccionan los criterios? Recuerden que tienen que tener 2 características. La primera, que sean criterios que sean comunes a todos, o sea, objetivos que todas las propuestas deban alcanzar. Y segundo, pues que obviamente sean características, por ejemplo, si son funciones o cosas así, pues deberían replantearlas para que no sean como funciones, sino que sean como objetivos, porque es lo que los diseños deben alcanzar. Bien, entonces utilicen aquí objetivos. Esos mismos objetivos los pueden extraer, por ejemplo, del árbol de objetivos. Profe, Ajá. yo tengo una que dice Venga, espere, descontaminar después. si quiere compártame pantalla aquí para que lo podamos ver. Listo. ¿Ya puedo compartirla? Sí, dale, Eddie, ya ahí. Ya un momentico, está cargando. Ahí ¿ya lo puedes ver, profe? Sí, ahí estoy viendo. Por lo menos yo tengo este aquí que dice descontaminar después del proceso de fermentación. Ujú. Eso pues, es como una función, pero pues también es un objetivo porque quiero ir directamente hasta ese punto. ¿Ese lo puedo dejar o lo tengo que modificar? No, así está bien, pero esa sería o sea, ¿de qué manera, digamos, una sola palabra que sintetice eso? Si usted dice descontaminar después del proceso de fermentación, entonces que realice bien la función
de descontaminación. Pero es que como tiene que ser directamente en ese punto, Sí, claro, porque digamos, por eso te digo, o sea, en este punto sería descontaminar el proceso, después del proceso de fermentación, entonces que sea eficiente en su función. ¿En términos mm, de qué? De descontaminar después del proceso de fermentación. ¿Sí me hago o entender? sea que, o sea que aquí sería eficiente en su función y la justificación sería esta, Es descontaminar correcto, Ah, exactamente. ya, listo. O sea, Listo, lo que profe, no. usted tiene que colocar el criterio como un objetivo. Y como el objetivo Ujú. es tan general, porque por ejemplo usted dice en una comparación, no, que el de los dos, de las tres alternativas que yo tengo, la más bonita. Sí, pero la más bonita en términos de qué. Entonces ahí tiene que explicarme la justificación para yo poder entender cómo fue que usted los comparó. Para que a la hora de que resulte una alternativa ganadora, yo le pueda entender cuál fue la alternativa ganadora. O sea, la más bonita en términos de qué. Del color, de la forma, de la identificación de X cosa o qué. ¿Listo? Entonces, a eso es lo que yo me refiero, para yo poder entender, obviamente, eso. Yo sé que ustedes tienen claros los criterios comparativos que seleccionan, pero cuando ustedes Ujú. van a presentar a otra persona, necesitan explicarlos para poder que la otra persona entienda porque no tiene la misma visión que tienen ustedes. Ujú. ¿Listo? Ah, Entonces listo, es profe. eso. Era eso. Listo. Bien. Bueno, ¿qué otra pregunta tienen ahí como para cerrar ese tema? Pues yo tenía una pregunta sobre la caja negra y transparente. Ajá, cuénteme. Venga, espera un momentico, yo hago una preguntita. Juan Camilo Cuyes está en el grupo de quién? En el mío, profe. Nicolás. Sí, señor. Venga, ¿usted por qué no me hace un favor? Lo que pasa es que el hombre me está escribiendo acá que está en no sé dónde y que no tiene internet por allá y que bla, bla, bla. Entonces, si vos ahí por interno le puedes decir bueno, yo ya le dije que el plazo lo ampliaba, pero Sí. para que le digas pues que obviamente aquí en este video está quedando explicado todo lo que hay que entregar y todo eso porque el hombre está como medio perdido porque no tiene internet. Entonces si le puedes decir que revise el video después de la clase de hoy porque estoy explicando X o Y cosas pues para que... Vale, vale, profe. Listo, muchas gracias Nicolás. Listo, ahora sí, cuénteme pues. Profe, Ujú. puedo mostrarte el mío en cuanto al proceso, al método de análisis de caja negra. A ver Listo, si, Brian, si pero me venga, entonces entiendes. hagamos una cosa. Voy a explicar aquí una partecita de la rúbrica y entonces ya vamos con vos precisamente para coger el tema del proceso de análisis de caja negra y caja transparente, que me interesa que quede claro hoy también. ¿Listo? Entonces voy a explicar lo que sigue después de la rúbrica en términos de dibujos y ya vamos con lo tuyo. Bien, entonces póngale cuidado a lo que sigue. Después de que yo termino el proceso de metodología de la HP, es decir, saqué las dos ideas, generé o escogí los 5 criterios, hice la aplicación del método AHP y le di la conclusión, recuerden el tema de la conclusión es importante, ¿sí? ¿Qué características son buenas en las alternativas que no resultaron seleccionadas? ¿Y qué características fueron las que hicieron que la alternativa quedara seleccionada? Listo. Cuando yo tengo esa conclusión, entonces lo que voy a hacer es, voy a coger las características buenas de la alternativa que no resultó seleccionada y voy a tratar de incluirlas en la alternativa que quedó seleccionada. ¿Para qué? Para mejorarla, para aumentarle ese tema de innovación, ¿listo? Para darle más valor agregado. Entonces, luego aquí me van a presentar, después de esa conclusión, me van a presentar la alternativa. Entonces, mire, presenta un dibujo en perspectiva de la idea y como mínimo dos vistas de la solución, presenta un boceto de la idea que posibilita visualizar la relación con el usuario permitiendo ver la proporción, un dibujo de la idea que explica el funcionamiento, una explicación vinculada a los bocetos.
Entonces, estos 4 puntos que hay acá son los que yo les escribí a ustedes en el correo. Que, por cierto, cerré el correo. Un momentico, yo me vuelvo a meter acá. En el correo que yo les envié, entonces, bueno, es esta parte. Listo, mire, la alternativa que quedó seleccionada, esto, en los dibujos debe verse con claridad cómo se usa el producto, cuál es su forma desde varias vistas, la relación de tamaño con respecto al usuario, cómo funcionan sus partes, en general, detalles de la propuesta. Entonces, esto es lo que van a desarrollar con la alternativa que resultó seleccionada. Recuerde que los primeros dibujos que ustedes hicieron simplemente eran dibujos generalizados que expliquen las propuestas abiertamente, de manera general. Pero ya de las dos, después de haber hecho el método HP, resultó una. Entonces, de esa alternativa que resultó, le van a hacer ya el desarrollo específicamente hablando, o sea, en detalle. Entonces, cómo se usa, qué forma tiene, en qué contexto está metida, cuál es la relación con el usuario, de dónde se prende, de dónde se le cambia tal cosa, que es que esto lleva un filtro acá, que no sé cuántos, para uno poder entender la Profe, propuesta. Uh-huh. entonces también de lo que dice es que nosotros entre los criterios que tenemos, si digamos hay un criterio que ganó de la propuesta que no fue elegida, es nosotros adicionar eso pues al prototipo que se va a crear. Sí, pero ojo que lo que estoy diciendo es conceptualmente hablando, porque obviamente si, por ejemplo, una funciona con energía y la otra funciona sin energía, y usted dice que la que funciona sin energía es más económica en el funcionamiento como criterio, pues obviamente no es que quiere decir que entonces la que funciona con energía le va a quitar usted la característica de que entonces ya no funciona con energía, sino cómo puede conceptualmente vincular la propuesta de que bueno, si esta es menos económica que la anterior, ¿cómo la puedo hacer más económica? Pero entonces, ¿cómo nosotros plasmamos eso ahí en el documento? Digamos, es No decir, es en el documento, es en el boceto. en el ¿Listo? boceto, o Claro, sea, se deja como una opción aparte que diga, se plantea también la opción de poder hacer estas ajá, alternativas. exactamente, poder Mm, incluir esta característica. Entonces, por ejemplo, lo que explicaba ahorita en la propuesta de Camilo. Mire que él decía que la propuesta uno era más silenciosa porque no utilizaba ningún motor. La propuesta 2 sí utilizaba un motor y la propuesta 2 fue la que ganó. Entonces, si la propuesta uno es mejor en esa característica que era importante en el cumplimiento del objetivo de la creación del producto, pues ¿cómo puedo yo vincular esa alternativa? Entonces, si la propuesta uno no utilizaba motor y era más silenciosa debido a eso, no es que le quite yo entonces el motor a la propuesta 2, sino entonces buscar alternativas para que la propuesta 2 pueda llegar a ser igual o mejor de silenciosa que la propuesta 1. Entonces, en ese caso, buscar una bomba que no produzca ruido, por ejemplo, un motor eléctrico. Sí, que los motores eléctricos no producen ruido. Entonces, es una buena alternativa. ¿Ya? Entonces, simplemente es como tratar de vincular las características que son buenas en las otras alternativas a la alternativa seleccionada. Pero eso obviamente me lo explican pues ya en los dibujos, en el desarrollo. Como usted en el dibujo tiene que explicar cómo funciona, qué componentes o qué partes tiene, entonces me va a explicar con flechitas. Esto se cambió porque la alternativa 1 era mejor en estas características, entonces la voy a proponer de esta manera. ¿Ya? Entonces, ese es el desarrollo que dice que se haga aquí después de la hibridación de las alternativas. Estos 4 conceptos. Es cómo evolucionan ustedes la propuesta, no es que sea la misma propuesta de aquí, sí, es la misma propuesta pero con mejoras después del proceso de la HP. Entonces, listo, hasta ahí estamos claros. ¿Tienen alguna pregunta como con respecto a eso? Entonces, acá fíjense en las páginas que yo les mostré la semana pasada.
cómo son los boceticos y tal, échenle colorcitos a los boceticos, pues, las flechitas, bueno, todo ese tipo de cosas, para uno poder entenderlas bien. Y ahorita sí viene el tema del análisis funcional. Caja negra para hallar la función principal, caja transparente para las subfunciones, árbol de funciones y medios. Entonces ahora sí, compañero, compártame pantalla, Brian, para poder revisar cómo hizo el método de análisis funcional. Ahí ya estoy viendo la Sí, diapositiva. señor, ahí la estoy viendo. Listo, mira. Entonces, yo lo que hice fue pues el método de análisis, Ujú. pues el de caja negra, pues según estuve viendo, era principalmente en la función principal, ¿cierto? Respecto a los inputs y los outputs. Entonces, Sí, por ejemplo, como el principal función de nosotros es, digamos, un cultivo casero, es decir, ¿qué quiero yo hacer con un cultivo casero? La principal función, pues es lo que yo meto, son semillas, ¿cierto? Sembrar semillas en casa, y lo que va a salir al final del proceso de todo es cosechar frutas y verduras en casa. listo, pero espere un momentico, entonces paremos allí. Para que caiga en cuenta usted mismo y para que obviamente este ejercicio sirva para todos. Entonces, cuando obviamente la función principal que vos estás pensando está bien, pero lo que deberíamos ser más específicos serían las entradas y las salidas. Entonces, te voy a explicar el por qué. Este método de análisis funcional, cuando hablamos de métodos de caja negra transparente, lo que pretende es encontrar a futuro, en unas etapas posteriores, encontrar las partes que conforman el producto técnicamente hablando. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, si la función principal es generar un cultivo casero, entonces, ¿qué necesita usted para generar un cultivo casero? Usted necesita semillas. No sé si vas a utilizar tierra o si al fin lo hicieron hidropónico. Agua. Exactamente, agua. Si necesita energía porque de pronto estás planteando, digamos, un sistema de riego automático. O sea, contame un poquitico de la propuesta que tenés, de la propuesta que resultó seleccionada. O sea, cómo es la propuesta Vale, para yo poder entender más o menos el tema. Y esto es para todos, vale, ¿no? entonces, Cuando vayan a hacer la metodología del árbol, perdón, el análisis funcional, caja negra y caja transparente, piensen primero, o sea, desglosen la propuesta, ¿sí? Desglosen la propuesta ustedes. ¿Cómo se le imaginan construido? ¿Qué partes tiene? Y qué ingresa y qué sale como producto terminado. Entonces, ¿qué es el ejercicio que vamos a hacer acá? Listo, Brian. Explíqueme su entonces, propuesta. entonces, profe, yo lo que hice fue pues con la matriz HP, pues que fuera también muy criterios generales, fácil de transportar, de usar, económico, de larga vida útil y la cantidad de cultivos que puede tener. Me Ajá, parece ok. uno de los criterios más importantes. Entonces, en base a eso, aquí yo tengo los ponderados ya. A mí me dio que la propuesta número 4 Sí, era la que tenía una mayor ponderación. La propuesta número 4 viene siendo esta que está acá. Perdón, ok. es esta que está acá, que es un cultivo tipo escalera. Entonces, este cultivo tipo escalera, ¿cómo funciona? Este es un sistema que funciona con un sistema de fertirriego, o sea, él es como un híbrido entre el cultivo tradicional y el cultivo hidropónico, Ujú, que es lo que hace, digamos, él tiene aquí abajo, aquí con esto le puedes ver, mira, esta parte de acá, esta caja, es como un contenedor de agua, ¿cierto? Y él sí. funciona con una motobomba pequeñita que lo que hace es por acá impulsar el agua a todo el sistema y entonces Ujú. esa agua ya viene, digamos, como Con con nutrientes lo y que todo lo son demás. los nutrientes, exacto. Y eso ya hace que las plantitas ahí, las semillas empiecen a germinar. Entonces, Ujú. esa es la principal función. Él bombea agua y las semillitas reciben el agua. Eso es como generalmente, ese es el concepto general. Listo. Bien. ¿Con qué funciona esa bomba? Esa bomba funciona con electricidad, me imagino. Sí, correcto. Listo. ¿Y la electricidad, o sea, la bomba la conectas o es con baterías? No, esa es pues, o sea, eso depende de la bomba, pero estábamos pensando que fuera con un sistema de batería. Listo, ok. Entonces, bueno, ahí tenés varias entradas. Entonces, ahora sí vamos eh, exacto. Entonces, bueno,
para vos poder desarrollar el cultivo casero, pilla lo que tenés que tener. O sea, necesitas energía para que mueva la bomba, ¿sí o no? Necesitas las semillas, porque si no, no va a crecer nada. Necesitas la tierra. Entonces, todo eso son entradas. Entonces, como entradas, tenés que poner allí agua, energía, tierra, semillas, luz solar, me imagino, porque eso va a estar ubicado pues en una parte donde le dé luz solar, porque si no, no te van a crecer las plantas, ¿sí o qué? Entonces, esas son las características que vos tenés. Entonces, como entradas, mira que ya tenemos 5 entradas: energía, luz solar, agua, tierra y semillas. Bien, entonces todas esas deberían ir ahí donde tenés sembrar semillas en casa. Y como salidas, o sea, cuando yo ingreso todos esos elementos, al final, ¿qué vas a obtener? Pues productos agrícolas, dependiendo obviamente de lo que sembrés. Por ejemplo, si vas a sembrar tomate, pues obtendrás tomates al final. Y si vas a sembrar ajos, pues obtenés ajos. Si vas a sembrar cilantro, entonces cilantro. Si vas a sembrar, dependiendo de lo que sea. ¿Listo? Entonces, todo eso se convierte. Entonces, por ejemplo, venga un momentico, un segundito. Yo abro aquí un PowerPoint. Para empezarlo a desarrollar. Entonces, perdón un segundito, yo comparto pantalla aquí para que hagamos la... Listo, entonces póngale cuidado. Función principal, sembrar. ¿Sí? Sembrar cultivos en casa. ¿Cuáles son las entradas? Entonces tenemos acá tierra. Bueno, vamos a ponerlas así: agua, energía. Bueno, bueno, pongámosle nutrientes, pues, o abono. Luz solar, Las semillas, ¿no? También irían ahí. semillas, sí señor. Listo, ahí, entonces tengo 6. ¿Qué otra cosa se les ocurre que pueda entrar ahí como para la siembra? Listo, entonces Pues ahí... digamos como digamos Antiplaga, los, antiplagas. Bueno, insecticidas o eso, Brian, lo estaban considerando, porque pues creo que los cultivos de ustedes eran orgánicos, ¿no? es que esos Control son de malezas, orgánicos. profe. Y pues de pronto lo que sí pasa es porque estaba viendo yo, lo que hacen es vender una malla tipo, ¿cómo se llama eso? Angeo, que lo que Ajá. hacen es cubrir los cultivos y no dejan que pasen insectos. Listo. Bueno, pero entonces, digamos, también sería un elemento. O sea, ya Ahí no sea, entraría control de malezas, sí, sí, eso es, esto es lo que es como estamos, más generalizado. sí, Es pues más general que antiplaga. Ajá. coloquémosle, lo que pasa es que la antiplagas y antimaleza son dos cosas diferentes, porque es que la maleza crece en la misma tierra, mientras que las plagas Sí, estamos hablando de los insectos que, Insecticidas. porque ajá, cuando son cultivos orgánicos, profe, las malezas se proliferan muy rápido. ajá, entonces, por ejemplo, Compostaje. No, y no que, profe, por ejemplo, la maleza crece generalmente en el suelo, en ese tipo de cultivos como ya son más, o sea, no son directamente sobre el piso y como se mete la semilla puntual, entonces ahí generalmente no crece maleza. no crece. Bueno, usted sabe No, más no, que no, sí, yo por porque eso, usted no. hizo la investigación, pero supongamos así, listo, dejémoslo así. O sea, lo importante es que aquí vaya como entrada todo lo que va a generar. Si, por ejemplo, dentro del cultivo, si el cultivo es propenso a que crezcan malezas, entonces debe haber algún elemento que ingrese para el control de maleza, ya sea un insecticida pues estoy hablando de un insecticida no industrial, sino de pronto natural. A veces, por ejemplo, para las plagas utilizan agua de tabaco. Entonces riegan la planta con agua de tabaco porque el tabaco evita
que digamos, los insectos, las moscas y todo esto, pues que se paran para eh, dejar larvas dentro de las frutas y lo que uno vaya a cultivar, no se acerquen. Pero lo que vos decís también está bien, digamos, una manera de hacerlo es con un angeo, pues, o con un toldillo, por decirlo así. Eso ya lo resolverás más adelante. Lo importante es que lo tuvieron, o sea, que lo tengan en cuenta acá. Entonces, bueno, entra todo esto, aquí habría que hacerle flechitas a cada uno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo vengo aquí y le hago la flechita acá, control C, control B, entonces, Profe, también hay algunos cultivos que permiten también espantar, sirven de insecticidas, por decir, ajá, sí que evitan las son, plagas. exacto, que son, digamos, insecticidas naturales. Sí, Eso, como el eso girasol, llama como cultivo asociado, se llama Sí, eso. y eso es como el una girasol, relación, sí. exacto, es una relación simbiótica, o sea, donde Ajá, dos entonces, especies diferentes ujú. se, Por ejemplo, profe, se, el cilantro también sirve para eso. ajá, sí, la menta, hay varios. Ajá. Entonces, eso puede ser también un tema, digamos, por cada X cantidad de plantas de cebolla, por decir algo, o de tomate, entonces planto yo en la mitad una de que evite precisamente ese tema. Entonces, bueno, después, todas estas son entradas y finalmente la salida sería cultivo eh, pues de lo que sea, cultivo en casa, por ejemplo, o cultivo de productos más bien. No puede salir algo como cosecha de frutas o verduras. Pues ahí ya obviamente tendría que ser, o sea, si lo tenés así específico en la investigación, ¿a qué me refiero? A que si lo que vos vas a hacer específicamente es para cultivar tomates, entonces las salidas serían tomates. Si es para cultivar cebolla, entonces sería cebolla. Si es para cultivar, pero como no sé en este momento, entonces si no, por ejemplo, puedes cultivar diferentes tipos de plantas allí, entonces por eso le coloco generalizado de producto. Bien, pero pues ya vos lo especificás dependiendo de lo que quieras hacer, ¿listo? Pero ¿qué más se genera en el proceso? Se puede generar, por ejemplo, desechos orgánicos. ¿Sí? Me refiero con desechos orgánicos a las partecitas, por ejemplo, a las hojitas secas, a ese tipo de cosas que uno tiene que estar pendiente, eh, pues, de mantenimiento del cultivo. Dentro de ese desecho orgánico estaría, digamos, el agua que obviamente tiene que uno en cada periodo estar cambiando, ¿cierto? Ajá, o bueno, exacto, si vos, digamos, hay agua que uno tiene que estar cambiando, entonces agua, residuo de agua. No sé si residuo, así. Bueno, no sé si llamarlo residuo, pues, pero lo importante es que quede claro el concepto, pues, o sea, residuo de agua, no sé si sea la palabra residuo como tal, o excedente de agua o algo, ya usted lo maneja ahí, es decir, haciendo referencia al agua que sobra del proceso, al agua que yo tengo que sacar. O, por ejemplo, se Aguas generó el residuales. sistema de riego, exacto, agua residual. Se generó el sistema de riego y de pronto entonces me pasé de agua. Entonces el agua que queda allí, que se bota, como cuando uno riega una planta, el agua que bota por debajo, pues, para que me entiendan. Entonces, listo, aquí tenemos estas salidas. Entonces, bueno, cuando yo tengo aquí las tres salidas, entonces ya con esto, a partir de aquí, Profe, disculpa, ujú, en caso tal, si digamos yo no decido que la bomba sea directamente con un tomacorrón, sino con baterías, ¿esas baterías también no tendrían que salir como desecho? ya vamos ¿O por para lo que allá. eso es? Listo, ya vamos para allá, porque es que eso lo definimos precisamente ahorita en el análisis funcional de cada transparente. Bueno, no se decide en el análisis funcional de cada transparente, sino en el árbol de funciones y medios, porque en el árbol de funciones y medios es que vos puedes definir o proponer qué implementaciones ejecutan las diferentes funciones. ¿Listo? Entonces ya vamos para allá. Entonces, listo, yo tengo todo esto. De hecho, venga, yo agrupo
y vamos a ponerlo acá arriba para hacer en esta misma el análisis de funciones y medios, perdón, de análisis funcional de caja transparente. Entonces listo, vamos a ampliar aquí y póngale cuidado a lo que vamos a hacer. Destapamos la caja transparente, perdón, la caja negra. Vamos a ponerla así. Eso, ahí. Un momentico, le cambio el, bueno, quitémosle este de acá. Y entonces tengo todas estas entradas. Entonces, ahorita lo que hay que analizar es todas estas entradas a dónde van y cómo se generan todas estas salidas. Entonces, bueno. Entonces, pónganle cuidado. La Tierra, ¿en dónde entra? Entra a un objeto que tiene como función ¿qué? Contener tierra. Como función, ¿no? Como subfunción. Venga, espera un momentico, de hecho yo lo hago. Vamos a hacerlo así. Listo. En un momentico yo coloco esta energía por aquí abajo para... La energía ¿dónde entra? Entonces tiene que entrar a un elemento que almacena energía. Entonces mire, aquí estoy expresándolo en puras funciones. Cuando hablo de almacenar energía, estoy hablando de lo que me decía ahorita el compañero, que ellos están pensando en hacerlo con baterías. Entonces las baterías son ¿qué? Una forma de almacenar la energía, ¿sí o no? Entonces, almacenar energía. Bueno, venga, vamos uniendo aquí con flechitas. Entonces entra energía aquí en un objeto que almacena la energía. Entra la Tierra en un objeto que la contiene. Hagamos esto más pequeñito porque... Listo, entonces ahí tengo dos subfunciones. ¿Dónde ingresa el agua? Contener agua. Exactamente. A un objeto que tiene la función de contener agua. Entonces vengo y coloco la... ¿Los nutrientes en dónde entran? Creo que como en el caso los nutrientes van directamente donde va el agua, se puede Exacto. también meter ahí, contener agua. Claro, entonces ahí va. Entonces, como se diluyen en el agua, entonces estos también ingresan acá. Bueno, la luz solar, venga, saquémosla de aquí y la vamos a poner arriba. Esta ahorita miramos aquí donde la incluimos. Listo, semillas, entonces en el contenedor de tierra, ¿no? También va. Entonces venga, la tiramos aquí. Creo que entonces en el caso la luz solar también puede ir ahí, porque pues va la semilla. Ajá. Momentico, contener agua y nutrientes. Listo. Tierra, semillas. Ah, ok, me falta. Y lo que dice el compañero, metamos entonces aquí luz solar al
contenedor de tierra. Listo, entonces, bueno, antiplagas, que esta es este también, venga, tirémoslo por fuera. Entonces ya miramos este. Que de hecho, si esto va a cubrir todo el tema, o sea que sería como una especie de toldillo, pues estaría cubriendo todos los contenedores de tierra. Pues también entraría aquí en los contenedores de tierra. Listo. Entonces póngale cuidado. Después, ¿cómo relaciono todo esto? Entonces, después de que la luz solar, las semillas, la tierra ingresan acá, entonces, ¿cómo hago para que el agua se distribuya acá? Entonces, necesito la bomba, ¿no? Entonces, aquí está la bomba de agua. Pero, ¿cuál es la función de la bomba de agua? Distribuir agua. Ajá, o bombear agua. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona la bomba de agua? Con energía. Entonces, mire, la energía está almacenada, pasa aquí. A este elemento que bombea el agua. Bueno, pero es que entonces debe haber también un interruptor, ¿no? Para poder encender esto. Entonces, antes de sí pilla que uno se va dando cuenta aquí de diferentes subfunciones. Entonces aquí permitir paso de energía. ¿Interruptor de energía? Ese sería el switch. Entonces de almacenar energía se permite el paso de la energía y el paso de la energía permite encender la bomba de agua, ¿sí? Entonces cuando se enciende la bomba de agua, ¿qué pasa? Debe haber un elemento que distribuya el agua, que en este caso son las mangueras, ¿no? Entonces aquí distribuir agua. Bueno, vale, cuidado. Bombear agua, sí, pero ¿de dónde tiene el agua? De aquí. Entonces debe unirse. Se puede la mitad de los dos. Ahí. ¿Sí? El agua que está contenida acá entra aquí y se bombea y después aquí distribuir agua. Entonces desde acá viene hacia acá. Listo. ¿Dónde la tiene que distribuir? ¿A dónde la tiene que llevar? Al contenedor de tierra. ¿Sí o no? ¿Y entonces de dónde sale todo esto? Del contenedor de tierra. Bueno, se supone pues que de aquí salen las tres cosas. Profe, y uno no puede, digamos, el contenedor de agua, por ejemplo, en el caso que el agua residual sale del contenedor de agua, conectarlo ahí. El agua residual de aquí. Sí, Pues porque ahí tendríamos, digamos, cuando el agua se distribuye y le cae a la tierra, ¿qué pasa después con el agua, con el residuo de agua? ¿A dónde cae? mira, el proceso, o sea, es un proceso recirculatorio, digamos, él coge y él bombea y él vuelve y entra al contenedor de agua porque esa agua todavía es rica en nutrientes, ella puede utilizar hasta casi O sea, 15, 20 se días puede esa misma agua. reaprovechar. Exacto, es que esa agua no es una sola vez se bota, no, esa agua recircula, recircula, recircula. Y Ujú. los contenedores de tierra son como unas mallitas que lo que hacen es que la menor cantidad posible de desperdicios vayan al agua, cosa que entonces Sí, pueda digamos seguir bombeando y los bombeando. residuos que son sólidos, o sea, para que solamente pase el agua. Y entonces después Sí, de que ese agua está ahí, vuelve otra vez y sube y no sé qué, hasta que de pronto pues llega a un tema donde ya el agua ya no se puede utilizar y entonces se genera el residuo de agua de allí. Listo, ya te entendí. no sé, profe, si después de, digamos, distribuir agua y llegar a contener tierra, pueda salir una adelante que diga, digamos, filtrar agua, que es la que después va al contenedor y después del contenedor sí sale residuos de agua.
Ya, entonces espérate aquí. Vamos a ponerla así. Una que vaya aquí que diga filtrar agua. Bueno, de hecho sería antes, antes de la bomba. ajá, antes de la bomba. Pero sería aquí. O puede ser en contener agua. Puede ser en contener agua. Ahí, Aquí en filtro y contener agua, después ahí. bombear agua. Filtrar agua y después sí bombear. Exacto. Exacto. Entonces ahí y de aquí abajo en que corremos esta para acá. Y finalmente esta de aquí. Entonces el tema sería así. Filtrar. ¿Sí? Entonces ahí está. Entonces mire, tengan en cuenta aquí dos cosas. La primera, estoy considerando, bueno, venga, que aquí me falta una entradita. Este permitir paso de la energía, esto se hace manual, ¿no? Es decir, uno mismo es el que acciona el switch para prender el... Listo. Entonces, esto como entrada también va aquí, porque esto es fuerza humana, pues, la acción humana, ¿no? Para indicar que... Se puede también escribir ahí, expresar como trabajo manual. Sí, también. Vamos como lo entienda mejor. Entonces, bueno. Entonces, pille, quiero que noten aquí varias cosas. La primera, estoy considerando todas las entradas, incluyendo flujos de energía. O sea, todas las entradas o todos los elementos que influyen dentro del proceso. Pero adicionalmente también los flujos de energía y el trabajo manual. ¿Sí? Es decir, la interacción humana. Y segundo, mire que todas estas entradas, ¿sí? Todo esto es entrada, están siendo relacionadas entre sí de una forma lógica a través de subfunciones. Mire que aquí yo no estoy diciendo contenedor de agua, aquí estoy hablando de la función que cumple el contenedor de agua. ¿Cuál es la función? Pues contener agua. Aquí yo no estoy hablando de batería, estoy hablando de que la energía entra a un elemento que la almacena. ¿Por qué sucede eso? ¿O por qué hay que expresarlo en funciones? Porque más adelante vamos a ver una metodología que se llama análisis morfológico. Y el análisis morfológico lo que propone es que precisamente nosotros podemos generar innovación sobre estas subfunciones que hay acá. Por ejemplo, la única manera de almacenar energía no es a través de una batería. Yo puedo almacenar energía, por ejemplo, en un condensador. ¿Listo? Entonces también, por ejemplo, ¿cómo puedo utilizar un condensador en el almacenamiento de energía? Filtrar agua. ¿De cuántas maneras puedo yo filtrar agua? Hay muchísimas. Hay filtros de carbono activado, hay filtros de no sé qué, filtros de esto, una malla, que era lo que decía el compañero ahorita, una malla para filtrar simplemente partículas grandes. Entonces, lo puedo hacer de diferentes maneras. Entonces, precisamente se expresa en subfunciones con la finalidad de poder interpretar más adelante qué parte, o sea, qué implementación puedo yo, o más bien, qué medio, o el medio a través del cual puedo yo implementar esa función. ¿Sí? Es decir, el mecanismo, la parte o la pieza que va a desarrollar esta función. Entonces, por eso se debe expresar aquí internamente en funciones. ¿Qué es una función o cómo se debe expresar en una función? Verbo de acción acompañado de un sustantivo. Mire, contener es un verbo de acción. Tierra, sustantivo. Contener agua. Filtrar agua. Distribuir agua. Bombear agua. Permitir paso de energía. ¿Sí? Verbo de acción, sustantivo. Almacenar energía. Entonces, mire, debe estar expresada en funciones
Y lo segundo es que debe tener un orden lógico de conexión. ¿A qué me refiero con tener un orden lógico de conexión? Que yo no puedo tener una entrada. Yo copio esta por acá para hacerles un ejemplo. Una entrada asociada, digamos, a una función, es decir, entra trabajo manual a distribuir agua y listo. Y esta quedó ahí suelta sin nada. Entonces quiere decir, pues, más o menos, o digamos que aquí entra agua. ¿Sí? Entra agua a un elemento que distribuye el agua. Sí, pero aquí no tengo, o sea, a dónde la está distribuyendo, sino que el que hay. Entonces quiere decir, según eso, o sea, según este gráfico, en esta parte de acá, quiere decir entonces que ese es un elemento al que yo le ingreso agua, digamos, con una manguera del agua en Cali, y eso es un hoyo negro, pues allí donde se está llenando agua, y eso gasta agua, y el agua no sale en ninguna parte o no se transforma en nada. Entonces, no, esto también tiene que estar conectado con otras subfunciones para poder que genere una salida. Porque recuerden que esto lo que intenta evaluar es el proceso de transformación de las diferentes entradas, ¿sí? De esta entrada, de todas estas entradas, en esto. O sea, cómo esto es, la caja transparente lo que intenta es explicar cómo estas entradas sufren un proceso de transformación para convertirse en estas salidas. Entonces, para eso sirve el análisis de caja transparente. Y en este proceso, entonces yo encuentro estas subfunciones, que son las que, esto es básicamente la descripción gráfica de cómo funciona el producto. Para yo poder entender más adelante con el análisis con el árbol de funciones y medios, cuáles son las partes que van a generar eso. Entonces, después viene el análisis el árbol de funciones y medios. Entonces, ¿qué puedo hacer o cómo puedo proponer que esto sea? Por ejemplo, ¿a través de qué medio puedo lograr esto? ¿A través de un medio manual o mecánico, pues, en este caso? Bueno, no sería mecánico porque esto no utiliza mecanismos, digamos que es un medio manual. Y otro medio que es el eléctrico, ¿sí? Que es aprovechar la electricidad para generar las funciones. Entonces, en este caso, el proyecto de Brian tendría esos dos medios. Entonces, vamos a construir el árbol de funciones y medios. Entonces, para el árbol de funciones y medios yo tengo un medio manual y un medio eléctrico. Recuerden que aquí viene la función principal, que es sembrar o cultivar en casa, más bien. Petro, una consulta que yo mirando en la caja transparente, digamos, en ese caso, como hay un proceso de, digamos, de redistribución o de recirculación del agua, ¿hay forma de conectar ese contener tierra con el contener agua también? Ya que el agua se devuelve allí en la primera donde están, si plagas contener tierra, ¿no se volvería a conectar con el contener agua? Ya que hay Ajá, zonas sí, claro, distributorias. claro, porque él viene aquí y baja. Sí, señor, tiene toda la razón. Bueno, re bien porque ya la tiene clara, pues ya lo comprendió muy bien. Claro, después de que se distribuye el agua viene aquí, otra vez esto vuelve y cae acá. Listo, que me imagino que cae por gravedad, pues. Sí, correcto. Listo. Entonces, bueno, póngale cuidado. Cultivar en casa. Espera un momentico, yo copio este de acá. Entonces, los medios voy a escribirlos así, o sea, los voy a dejar en cajitas y las implementaciones las voy a dejar sin caja.
Listo, entonces, cultivar en casa, ese es el objetivo principal, pues, o la función principal. Entonces aquí conecto cultivar en casa con un medio eléctrico y cultivar en casa con un medio manual. Que básicamente los dos hacen parte de la misma, eh, sí, como de la misma, del mismo objeto, pues. ¿Cuáles son las tareas manuales que se realizan acá? Permitir el paso de energía. Entonces, switch. Aquí sí estamos hablando de las implementaciones, ¿no? O interruptor más bien. Entonces, esto es una labor manual. Y se hace a través del interruptor. Eh, contener la tierra. Esto pues también es un trabajo. Bueno, es que no sé si manual sería la palabra, Porque porque lo otro que más bien entonces puede haber, pues dejarlo ahí así, pero yo tendría presente que antes de, digamos, contener y con tierra o agua, se puede colocar depositar tierra, depositar agua, y sí, eso sí claro, son lo que trabajos pasa es que aquí manuales. la flecha ya te lo está diciendo, o sea, que la tierra, las Ya, semillas y el agua la tenés que depositar en esta parte. Es decir, ya no vale. hay una parte o un mecanismo que deposite el agua, sino que eso lo haces de manera manual. Entonces, a eso me refiero. Por ejemplo, manual es el interruptor. Manual también es em, Las semillas, ¿no? ajá, correcto. Un momentico, yo lo pongo más pequeñito, ya vi que aquí no me va a caber. Digamos, esto sería una subfunción, depositar. Ya le ponemos más pequeñita esta letra. Listo. Entonces, de manera manual, ¿qué se hace? Depositar semillas, encender Depositar agua y depositar tierra agua, también. tierra, ajá. Y aquí encender interruptor. Entonces, y aplicar o instalar antiplagas también se haría manual. Ujú. Mm. Ya coloquémoslo aquí. Y este alarguémoslo más bien acá. Listo. Entonces tengo todas estas. Entonces, mire, aquí estoy hablando de función principal, medio, funciones secundarias. Bien, entonces ahora va a hablar los diferentes medios que tienen en este caso. ¿Dónde se depositan las semillas? Bueno, venga un momentico, yo cambio este aquí para... Profe, una pregunta. Ajá. Digamos que yo como diseñador quisiera decir en estos momentos, digamos a mitad de la propuesta, yo dijera, no, mira que adicionalmente a la bomba le voy a poner un timer para que ella se active automáticamente
2 horas o una vez al día por 1 hora, Ujú, eso también se puede aplicar ahí. claro, porque eso sería Y un medio electrónico. y eso entonces también se lo tendrías que adicionar a la caja transparente. Sí, O esos como digamos, son adicionales que van pasando en el análisis que se me van ocurriendo, eso se hace, o eso se puede agregar en el análisis morfológico y no, habría que funcional, por agregarlo ejemplo. aquí, habría que agregarlo aquí porque cuando vos hablas de bombear agua, debería estar entre el bombeo de agua y la distribución del agua, ese elemento, ese sensor aquí. Entonces, si lo incluirías ahí, aquí iría, digamos, em, Profe, pero no sería en vez de permitir paso de energía, sería controlar paso de energía. mm, Pues si yo lo cambio, digamos, si yo lo vuelvo con ese timer, ahí ya dejaría de ser un trabajo sí, manual, sino un trabajo depende. eléctrico, Es ¿no? que depende, porque es que una cosa es o sea, yo aquí estoy hablando del switch que permite el paso de la energía al sensor. Si el sensor va a estar 24/7, aquí sí se reemplazaría. Pero digamos, si yo enciendo el dispositivo y ese dispositivo le da energía al sensor, ahí estoy hablando desde el switch. ¿Listo? Entonces, eso lo definirías vos. Lo importante es que, digamos, si no tuviera un interruptor, sino que el sensor es lo que haga eso, entonces pasa la energía directamente al elemento de almacenamiento, después al sensor, y el sensor tiene tiene dos funciones, digamos, permitir el paso de energía, pero aquí, me imagino que en el contenedor de tierra, un momentico, aquí, entonces, detectar nivel de humedad. Entonces este iría aquí y saldría, bueno, de aquí del contenedor de tierra saldría una flechita hacia acá. O sea, esto sería más o menos así. ¿Listo? Y de aquí sale una flechita acá. Y después de que se detecta el nivel de humedad, entonces viene aquí el bombeo de agua. Es decir, esta debe estar conectada con esta. Sí, algo más o menos así. Obviamente pues hay que darle más espacio ahí para que Sino que ya entienda. estamos hablando no solo de timers, sino de sensores y todo, ¿no? Claro, claro. Entonces habría que incluirlos en un aspecto electrónico. Entonces, bueno, en esta parte de aquí, eh, esto pues sería como una matera, ¿no? Matera plástica. O, o sí, o recipiente, puede ser. Sí, pues digo matera porque pues la matera es lo que contiene la mata como tal. Entonces, bueno, esta parte de acá, entonces iría, aquí se depositan las semillas, aquí se deposita la tierra. Listo, entonces en el depósito del agua, entonces aquí Tanque sí, de agua. contenedor o tanque, exacto, tanque de plástico. Así es el tema de ir describiendo básicamente ya aquí sí las partes, obviamente basándome en esto. ¿Listo? Y cómo están conectadas. Entonces yo lo que hago es, evidencio la función global, perdón, el medio global, es decir, esto se hace de manera manual, esto se hace de manera eléctrica, esto se hace de manera electrónica. Y después empiezo a describir cómo dentro de este medio empiezo a describir entonces las diferentes partes de los aspectos manuales de la propuesta. Manualmente se depositan semillas, tierra, agua, se enciende el interruptor y se instala el antiplagas. Las semillas y la tierra, ¿a dónde van? Entonces a un medio.
una materia plástica. ¿El agua a dónde va? A un medio, que es un tanque plástico. El interruptor, pues en este caso estaría relacionado con la parte electrónica aquí, que es la bomba de agua. Entonces, aquí iría bombeo de agua o bombear agua. no, Ah, aquí ya, sí es ya. la Ah, y parte. no son acciones, sino son equipos, ya. Exactamente. Estas son las partes ya, o sea, la implementación que permite esto. ¿Listo? Entonces, ojo que el árbol de funciones y medios ya no habla el árbol de funciones y medios, habla desde las funciones generales, pero está hablando desde las implementaciones que cumplen esas funciones. ¿Listo? O sea, ya esta es la primera propuesta en términos de las partes. Entonces, por ejemplo, ¿qué partes hace esto? Una bomba de agua. ¿Qué parte hace esto? Digamos una malla. Entonces, después de bombear agua, eso también es un elemento manual que es una malla. Malla de partículas. Bueno, que eran esto, realmente. Entonces, esta es otra implementación. Entonces, después hay que buscar la relación, por ejemplo, aquí en la parte eléctrica, que va esto. De hecho, esto debería ir acá. Entonces, por eso yo hago la distinción entre entre los dos tipos de. En los medios los coloco con borde y las funciones las coloco sin borde. Bomba de agua. Entonces, de la bomba de agua va a la malla de partículas, ¿no? Entonces, mire, aquí estoy conectando lo eléctrico, el medio eléctrico, con el medio manual. Este interruptor es el que enciende la bomba de agua. Entonces, venga, lo ponemos aquí. Ah, listo, profe. No, sí, con eso ya entonces tengo la idea. Al final eso tiene que terminar culminando, es como con la interacción de todo con todo. Sí, claro. O sea, buscarle la relación lógica es como describir el funcionamiento del producto de manera gráfica. ¿Sí? O sea, con esta idea. Muchachos, es claro para todos. Yo creo que este ejemplo estuvo muy bueno porque construyéndolo así paso a paso, se da uno cuenta más o menos de qué consideraciones debe tener presentes para la creación del objeto. Entonces, bueno, puntos importantes acá, considerar todas las entradas, ¿sí? No solamente entradas de objetos, sino también flujos de energía, fuerza humana o interacción humana, bueno, todo ese tipo de cosas. Adicionalmente, el análisis funcional debe estar, o sea, hablando de la caja transparente y la caja negra, debe estar expresado siempre en funciones. Verbo de acción acompañado de un sustantivo, ¿correcto? Y cuando hablamos del árbol de funciones y medios, estamos hablando, como su nombre lo indica, de las funciones que se cumplen, pero también mencionar los medios a través de los cuales se están cumpliendo esas funciones. ¿Qué significan los medios a través de los cuales se cumplen las funciones? ¿Qué partes estoy pensando yo proponer para que se cumplan esas funciones? ¿Sí? Entonces ya yo hablo ya de materiales, de mecanismos, de objetos, por ejemplo, una bomba de agua, baterías, por ejemplo, almacenar energía. Entonces, ¿en qué lo hago? Lo puedo hacer a través de una batería, ¿sí? O trasladar energía a través de un cable o a través de, bueno, qué sé yo,
diferentes medios que ustedes vean por ahí. Entonces, pilas con eso. O sea, ese es esa es la tareita pues que hay que desarrollar. Entonces, siguiendo aquí con la rúbrica, mire, esos son los puntos del análisis funcional. Proceso de caja negra, caja transparente, árbol de funciones y medios. Entonces, esta última parte, me refiero a los bocetos de la idea seleccionada después del método HP y el análisis funcional, me lo van a explicar en un videito que tenga 10 minuticos como máximo. Entonces, ustedes presentan los dibujos, de aquí se prende, aquí se le echa el agua, aquí se le ponen las semillas, aquí se hace no sé qué cosa, con la relación del humano, no sé qué. Los bocetos, por ejemplo, que presentó el compañero, estaban muy bien porque mire que estaban con flechitas, se entendía fácilmente el tema. De pronto ahí y como sugerencia te lo digo, Brian, el tema de la relación con el humano, ¿sí? O sea, colocarle en algún puntico de pronto una persona ahí de pie para uno saber más o menos de qué tamaño es Profe, yo lo tengo. Ujú. Sí, yo lo tengo en una, sino con una diapositiva aparte. Ah, bueno, listo. Pero lo importante es que esté, ¿sí? Listo. Entonces, para todos, para que uno pueda ver la relación de las personas con el objeto. Entonces, todo eso, o sea, toda la explicación de las características del objeto, ya innovando después del análisis que ustedes hicieron de la HP y el análisis funcional, es decir, la explicación de cómo funciona paso a paso, de acuerdo a cómo lo vimos nosotros acá, me lo van a explicar en el videíto. ¿Listo? Entonces se pueden basar en la misma presentación. Obviamente la presentación de PowerPoint va a contener toda esta información, ¿ya? Pero esta parte de acá, o sea, todo esto me lo van a explicar, o bueno, más bien desde aquí hasta abajo, me lo van a explicar en un videito basado obviamente proyectando la información. Ustedes me lo van explicando allí. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, muchachos? Ronda de preguntas finales ya para ir cerrando. Listo, entonces estamos claros. Entonces no hay pierde con este tema. Recuerden, muchachos, lunes 12 del día. Después de las 12 del día, lo que me suban no califico. ¿Listo? Entonces lunes 12 del día, por tardar allí. Sería buenísimo que obviamente no los estuvieran subiendo a último momento, sino empiecen a subirlo como por tardar, por a las 10 de la mañana, una cosa así, para que no van a haber problemas si de pronto tienen problemas de internet o bla, 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 y no sé qué, traten de terminarlo antes. Entonces, camellenle fuerte este fin de semana. Listo, quedamos así y ojo que para el próximo sábado está la entrega con la rúbrica siguiente. La rúbrica que entra es la de ¿sí? Cuando ustedes se meten acá es esta, EPC 2P2. Esta es la entrega de la parte técnica del documento escrito, el avance técnico 2. Entonces, ojo, aquí sí recuerden que hay un temita adicional donde ya las propuestas elegidas por cada uno de los integrantes del grupo hacen un nuevo AHP entre todos y seleccionan una. Y hacen lo mismo, es básicamente la misma entrega que tiene, pero esta entrega sí la hacen entre todos con solamente la alternativa elegida por el método HP. ¿Listo? Entonces, bueno, quedamos así, muchachos. No es más. Pilas pues allí con la entrega que no se pase de esa fecha. Dime. Disculpa, es que me perdí en la parte final cuando estaba explicando lo de la caja negra. Entendí que era en grupo, o sea, en la entrega colaborativa. Y No, ahora a ver, dices que en la listo. parte individual. Entonces, aclaro, lo que pasa es que estamos hablando de dos entregas. La entrega individual, cada uno hace su caja negra y su caja transparente. ¿Sí? Eso estamos claros. Es decir, lo que estoy explicando acá, de las alternativas seleccionadas. Es decir, si somos 5 integrantes en el grupo, cada uno debe tener su alternativa seleccionada. Es decir, en el grupo 1, por ejemplo, tendríamos 5 alternativas y 5 análisis funcionales de cada propuesta. ¿Listo?
La entrega que viene para el próximo sábado, que es el avance técnico número 2, entonces allí lo que vamos a hacer es de esas 5 propuestas, vamos a aplicar un método AHP y elegimos una. Y a esa le hacemos el mismo desarrollo que estamos hablando de la entrega de hoy, le hacemos el mismo desarrollo, pero para esa sola propuesta. Pero esa la vamos a hacer en grupo, ¿sí? Porque eso ya es una entrega Profe, grupal. una consulta. Ujú. La infografía hay que hacerla también, anexarla Sí, a la presentación. sí, pues digamos que la infografía es una manera de presentar. Ya ustedes verán si la hacen como una presentación en PowerPoint o una imagen grandotota. O sea, siéntanse libres de utilizar los medios que ustedes sepan manejar. Ah, es cualquiera de las dos. Sí, sí, es cualquiera de las dos. O sea, yo les sugería a ustedes una presentación en PowerPoint porque me parece más fácil que, digamos, al grabar un video en Zoom, pues ustedes vayan pasando diapositivas. Comparten pantalla y van pasando diapositivas y me van explicando. Pero la infografía inclusive usted la puede meter dentro de una diapositiva y la explica, no hay problema. ¿Listo? ¿Quién de las niñas era la que me estaba preguntando lo de ahorita? Juliet, profe. Listo. Juliet, ¿te quedó claro lo del tema? O sea, la respuesta que te di. Sí, señor. Listo. Gracias. Bueno, listo, muchachos. Entonces vamos a dejar ahí. Avancen bastante eso. Con respecto a la entrega de la semana 12, si tienen preguntas, o sea, la del próximo sábado, si tienen preguntas en el transcurso de esta semana, voy a estar revisando el correo electrónico por si de pronto que eso ya es una entrega Profe, grupal. profe, una pregunta. Sí, ¿La entrega grupal de la próxima semana hay que subirla post clase o antes? no podemos subirla durante la clase. De hecho, utilicemos de pronto la clase, una parte de la clase, porque igual vamos a ver un tema. Entonces, utilicemos una parte de clase como asesoría para que ustedes la puedan subir a las 10:30 o después de las 10:30, mejor dicho. Vale, profe, gracias. Listo. Bueno, listo, muchachos. Entonces nos pillamos dentro de Profe, 8 días. Cuénteme. necesitamos hablar contigo, pero en nuestro grupo en privado, porfa. Dale, dale, listo, no hay problema. Entonces me quedo con los integrantes del grupo y bueno, los demás ya saben, cualquier cosa de la entrega 12, ojo, porque se supone que ya la entrega individual quedó clara con la clase de hoy. Entonces, de la entrega 12, cualquier cosa a través del correo electrónico con mucho gusto. Entonces me quedo con los integrantes del grupo. Listo, profe. Bueno, Feliz nos fin pillamos. de semana. Lo mismo, que estén Listo, bien. profe. Hasta Cuídense. luego. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Vale, que estés bien.